Empezamos con el examen de física de junio 2023. En la cuestión número 1 de interacción gravitatoria nos dice: deduce razonadamente la expresión del periodo de un planeta en una órbita circular alrededor del Sol en función del radio de la órbita y de la masa del Sol. Es decir, tenemos que obtener la expresión del periodo en función de esas dos variables. Además, nos dice también que, suponiendo que las órbitas de la Tierra y Urano son circulares, de radio de la Tierra 1,5 por 10 a la 11 metros y radio de Urano 2,9 por 10 a la 12 metros, respectivamente, calcula el periodo orbital de Urano en años terrestres, es decir, tenemos que obtener el periodo orbital de Urano en función del periodo de la Tierra, ¿vale? En relación a ese periodo de la Tierra. Y nos dice, utiliza exclusivamente los datos del enunciado. Nos pedían en este apartado el periodo de un planeta alrededor del Sol y ese periodo nos lo piden en función del radio de la órbita y de la masa del Sol. Acordaros que la fuerza gravitatoria es una fuerza que va hacia el centro de curvatura de la trayectoria circular y por tanto la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta. Vamos a desarrollar cada uno de estos dos términos. La fuerza gravitatoria es igual a la constante gravitacional por la masa de los dos cuerpos implicados, la masa del Sol y la masa del planeta, dividido la distancia entre los centros de los dos cuerpos al cuadrado. Igual a qué? A la fuerza centrípeta, que es igual a qué? A la masa del cuerpo que está en órbita, girando, la masa del planeta, por la aceleración centrípeta. Vamos a seguir desarrollando la fórmula. Fijaros que la aceleración centrípeta es igual a qué? A la velocidad orbital partido la distancia de la órbita, radio de órbita. Fijaros que tenemos aquí masa del planeta y masa del planeta, podemos tachar, de manera que se nos quedaría esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar la velocidad, que tenemos aquí, con el periodo, porque fijaros que lo que nos pedía era el periodo y aquí no aparece aún el periodo. Entonces, teniendo en cuenta que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio de la órbita y que la velocidad angular es 2pi partido el periodo, pues fijaros que la velocidad de la órbita nos quedaría igual a ¿qué? A 2pi partido el periodo por r, sustituyendo, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer es sustituir esto en nuestra expresión. Fijaros, tenemos la misma expresión, aquí la velocidad hemos sustituido esto de aquí y lo que vamos a hacer es elevar todo al cuadrado, de manera que elevaremos el 2 al cuadrado, nos quedará 4, pi al cuadrado, aquí el periodo al cuadrado y el radio de la órbita al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es despejar el periodo al cuadrado. Entonces fijaros que tenemos aquí el periodo al cuadrado abajo, pues lo que vamos a hacer es subirlo arriba, todo lo que está dividiendo pasa multiplicando y por tanto g y la masa del Sol estarán multiplicando, por tanto pasarán dividiendo. Y esto que está aquí abajo dividiendo pasará multiplicando, fijaros. Nos quedaría esta expresión de aquí, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, como lo que nos pide es el periodo, la expresión del periodo, y tenemos el t al cuadrado, pues vamos a aplicar raíz tanto a un lado como a otro de la ecuación para quitar ese cuadrado. Nos quedaría el periodo es igual a ¿qué? A la raíz de 4pi al cuadrado partido la constante gravitacional partido la masa del Sol por r al cubo, ¿vale? Y ya tendríamos la expresión del periodo sacada en función, fijaros, del radio de la órbita y de la masa del Sol. Nos vamos al siguiente apartado. En este apartado lo que nos pedía era el periodo orbital de Urano en años terrestres. Es decir, lo que quieren que calculemos es la relación entre el periodo de Urano y el periodo de la Tierra, ¿vale? Para ello vamos a utilizar la expresión que hemos obtenido anteriormente del periodo. Acordaros que tanto la Tierra como Urano son planetas que giran en torno al Sol y anteriormente habíamos obtenido la expresión del periodo para un planeta que giraba en torno al Sol. Vamos a escribir esta misma expresión, pero para cada uno de los planetas. El periodo de Urano al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado partido la constante gravitacional partido la masa del Sol por el radio orbital de Urano al cubo. Y luego lo mismo para la Tierra. El periodo de la Tierra al cuadrado es igual a esto, que es una constante, por la distancia orbital del Sol a la Tierra al cubo, ¿vale?
Lo que vamos a hacer, como queremos la relación entre ambos periodos, lo que vamos a hacer es dividir ambas expresiones y obtendríamos esto de aquí. Fijaros que esto que es constante y esto que es constante se nos iría y obtendríamos la conocida tercera ley de Kepler, que nos relaciona los cuadrados de los periodos con los cubos de las distancias orbitales para los planetas que giran en torno a una misma estrella. Como nosotros lo que queremos calcular es el periodo de Urano, ¿vale? Vamos a despejar ese periodo. Fijaros que el periodo de la Tierra pasaría multiplicando, porque queremos dejar esto solo, ¿vale? Pasaría multiplicando al otro lado y obtendríamos esto de aquí. Y ahora, para quitar el cuadrado, porque queremos calcular el periodo de Urano, pues aplicaríamos raíz a este lado y raíz al otro lado. Aquí nos quedaría que el periodo de Urano es igual pues a la raíz de la relación entre las distancias orbitales al cubo por el periodo de la Tierra al cuadrado. Como el periodo de la Tierra está al cuadrado, puede salir fuera de la raíz y finalmente obtendríamos esta expresión. Fijaros que en la expresión aparece la relación entre las distancias orbitales y fijaros que los dos datos que nos daban eran esas dos distancias orbitales. El periodo de la Tierra no hay que sustituirlo porque lo que queremos es saber cuántas veces es el periodo de Urano con respecto al periodo de la Tierra, cuántas veces es el periodo de Urano el periodo de la Tierra. Entonces únicamente hay que sustituir esos dos datos. Al sustituir esos dos datos y meterlos en la calculadora, pues nos da que el periodo de Urano es 85 veces el periodo de la Tierra. Y ya tendríamos este ejercicio resuelto y nos iríamos al siguiente. Continuamos con la cuestión número 2, que es de interacción electromagnética, y nos dice, dos cargas puntuales, Q igual a -1 nanoculombio, están situadas en los puntos A y B de la circunferencia de radio de red de la figura. Fijaros, nos adjuntan aquí la figura, tenemos aquí una de las cargas y aquí la otra carga. Entonces nos dice que representemos en el punto 0 el vector campo eléctrico generado por cada una de estas dos cargas. Y una vez tengamos esos dos campos, que representemos el campo total generado por ambas, indicando el ángulo que este último forma con el eje X. A continuación, nos dice que razonemos el signo y el valor de la carga Q, que habrá que situar en el punto C. Vamos a situar una nueva carga, ¿vale? Aquí en este punto. El punto C nos avisa en que es equidistante a y B, es decir, que el punto C tiene la misma distancia al punto A y al punto B, para que el campo total de las tres cargas sea nulo. Pues vamos a resolver este ejercicio. Nos pide en este apartado que representamos el campo eléctrico generado por la carga situada en el punto A sobre 0, que representamos el campo eléctrico generado por la carga en el punto B sobre el punto 0 y que luego, una vez tuviéramos esos campos eléctricos representados, pues que representamos el campo total y el ángulo que éste forma con el eje X. Entonces, fijaros que tanto en el punto A como en el punto B tenemos una carga de -1 nanoculombio, es decir, tenemos cargas negativas y por tanto, por definición, vamos a considerar que en el punto 0 tenemos una carga de 1 culombio, una carga positiva. Siempre por definición, en el punto en el que queremos calcular ese campo eléctrico, se considera que tenemos una carga positiva. Por tanto, si tenemos tanto en el punto A como en el punto B cargas negativas, carga positiva y negativa, se va a generar una atracción sobre este punto en el que hemos considerado que tenemos una carga positiva. Por tanto, los campos eléctricos van a ser atractivos, ¿vale? Entonces vamos a dibujar esos campos eléctricos. El campo eléctrico generado por la carga situada en A sobre 0, pues sería de atracción, y lo mismo ocurre con el campo eléctrico generado por la carga situada en el punto B sobre el punto 0. Ya tenemos esos dos campos. Fijaros que los dos campos los tenemos que dibujar del mismo tamaño porque las dos cargas son idénticas y por tanto a la hora de hacer la suma vectorial, fijaros que el campo eléctrico total pues justo va a ser la bisectriz del segundo cuadrante, es decir, justo va a dividir ese segundo cuadrante por la mitad. Entonces fijaros, el ángulo que forma con el eje X, si estos son 90 grados más 45, pues ese ángulo que forma con el eje X será de 135 grados. Y ya tendríamos este apartado
redactado, pero vamos a realizarlo de manera analítica, ¿vale? Porque vamos a necesitar esos cálculos para la segunda parte. Para ello lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula del campo eléctrico a cada una de las cargas, ¿vale? Entonces, acordaos la fórmula del campo eléctrico. Para calcular el campo eléctrico de la carga situada sobre el punto A, pues sería la constante de Coulomb, la carga que está situada en el punto A, la distancia del punto A al punto 0, donde estamos calculando ese campo eléctrico, y al cuadrado. Fijaros que esta distancia es el radio de la circunferencia y luego por el vector unitario de ese campo eléctrico. Para poder calcular ese vector unitario tenemos que saber dibujarlo. Entonces, acordaros que para dibujar los vectores unitarios siempre los vamos a dibujar desde las cargas generadoras hacia el punto donde estamos calculando ese campo eléctrico. Entonces, fijaros, en este caso, para el campo eléctrico de la carga situada en A, pues desde el punto donde está la carga generada hacia el punto donde estoy calculando ese campo eléctrico. Fijaros que este vector unitario tiene la dirección del eje X positiva. Por tanto, sustituyendo los datos, pues nos daría la constante de Coulomb por el valor de la carga. Fijaros que la carga era menos un nanocoulombios. Como estaba en nanocoulombios, pues al pasarlo a coulombios, pues multiplicamos por 10 a la menos 9, dividido el radio de la circunferencia al cuadrado, y luego fijaros por esa dirección del eje X positiva. Lo podemos poner como Y flechita, o también podríamos ponerlo en forma de vector con las dos componentes. Solo tendría componente X, que sería 1, y luego la componente Y sería 0, como es la componente X positiva, 1 positivo, y luego la componente Y 0, ¿vale? Y al final pues nos quedaría este campo eléctrico en A, ¿vale? Sobre el punto 0. Fijaros que al final tiene sentido negativo del eje X, que es lo que nos tenía que dar, ¿vale? Para sustituir. Hacemos lo mismo para el campo eléctrico de la carga situada en B. También tenemos que dibujar el vector unitario, en este caso desde el punto donde está la carga generada hacia el punto donde estoy calculando el campo. Fijaros que me daría la dirección del eje Y, pero hacia abajo, ¿vale? Sería la dirección del eje Y negativa. Sustituimos, por tanto, los valores y nos daría, fijaros, la constante de Coulomb, el valor de la carga, que es la misma. Aquí la distancia, en este caso también, sigue siendo el radio de la circunferencia al cuadrado, y luego esta dirección del eje Y, pero negativa, pues ponemos menos J y la flechita que indica que es el vector unitario. Entonces sustituimos y fijaros que nos daría menos por menos, nos daría más, de manera que al final el campo eléctrico generado por la carga situada en el punto B, fijaros que tendría valor positivo, es decir, dirección positiva del eje Y, y efectivamente al final nos da ese valor positivo, ¿no? El dibujo lo podemos comprobar. Para calcular el campo eléctrico total, simplemente sería la suma vectorial de ambas componentes. Como una solo tiene componente X y la otra solo tiene componente Y, pues nos quedaría aquí, esto de aquí, el campo eléctrico en el punto A es lo que nos proporciona la componente X, el campo eléctrico en el punto B es lo que nos proporciona la componente Y. ¿Cómo calcularíamos el ángulo? Pues para calcular el ángulo vamos a aplicar la siguiente fórmula. Ahora analizaremos de dónde viene esa fórmula. Fijaros que el argumento del vector, es decir, el ángulo que forma ese vector con el eje X, pues ¿cómo se calcula? Pues sería tangente del ángulo es igual a la componente Y partido de la componente X. ¿De dónde viene esta fórmula? Pues si nos fijamos, ¿vale? Esto de aquí es un triángulo rectángulo. El campo eléctrico total, vector, ¿vale? Que está formado por estas dos componentes. Fijaros que es la hipotenusa, es la tangente. Esto de aquí, que es el campo eléctrico generado por B, es decir, la componente Y, sería el seno. Y fijaros que esto es el campo eléctrico generado por la carga situada en A. Justo esto es la componente X. De manera que para calcular la tangente de alfa sería seno, es decir, componente Y,
partido coseno. Fijaros que la componente Y justo era el campo eléctrico generado por la carga en B y la componente X era justo el campo eléctrico generado por la carga situada en el punto A. ¿Vale? Dividimos ambas componentes y fijaros que al final se nos iría todo y nos quedaría el signo -1. ¿Vale? Eso es la tangente del ángulo. Para calcular el ángulo despejamos alfa es igual a la arcotangente de -1 y nos sería esos menos 45 grados. Teniendo en cuenta que el ángulo estaba en el segundo cuadrante, pues sabemos que esos son 135 grados. ¿Vale? Y ya lo tendríamos de forma analítica. Nos vamos al siguiente apartado. En este apartado nos pide que calculemos el valor de la carga que hemos de situar en el punto C para que el campo eléctrico total generado por las cargas situadas en A, la carga situada en B y la carga situada en C sobre el punto 0 se anule. ¿Vale? Si nos fijamos en el dibujo, lo que tenemos que conseguir es anular el campo eléctrico generado por la carga situada en el punto A y en el punto B. Es decir, hemos de generar un campo que tenga la misma dirección pero sentido opuesto. La dirección sí que es verdad que ya va a ser la misma porque al colocar una carga aquí, el campo eléctrico lo dibujaríamos sobre esta línea, ¿vale? Si es de repulsión hacia arriba y si es de atracción hacia abajo. Para que sea de atracción, acordaros que aquí siempre colocamos una carga positiva por definición de un culombio. Entonces, para que sea de atracción y esa carga positiva sea atraída por la carga situada en C, tendremos que colocar en el punto C una carga negativa, de manera que el campo eléctrico sea de atracción y por tanto tengamos un vector que va hacia arriba, otro vector que va hacia abajo y por tanto se anule. ¿Vale? Ya sabemos que la carga tiene que ser negativa para que los campos se anulen y por tanto el campo total en 0 sea 0, ¿vale? Pero lo que no sabemos es la magnitud de esa carga, ¿vale? Para que se anule por completo, ya sabemos que las direcciones van a ser opuestas, pero para que se anule por completo, el valor, es decir, el módulo del vector campo eléctrico generado por las cargas situadas en A y B, tiene que ser exactamente igual al módulo del vector del campo eléctrico generado por la carga situada en C sobre el punto 0, ¿vale? Entonces, fijaros, eso es lo que acabo de comentar. Observando la representación, podemos decir que el campo eléctrico generado por la carga Q mayúscula ha de tener la misma magnitud, pero sentido contrario al campo total generado por las cargas situadas en A y B, calculado en el apartado anterior. ¿Vale? Además, también nos pedía el ángulo que forma este campo eléctrico con el eje X. Fijaros que es la bisectriz del cuarto cuadrante. En realidad forma un ángulo de 45 grados, menos 45 por lo que va hacia abajo, que eso se traduciría en un ángulo de 315 grados, sería 360 menos 45 grados. ¿Vale? Vamos a calcular el valor de la carga ya teniendo en cuenta que el valor del módulo del vector campo eléctrico total generado por A, por la carga en A y la carga en B, ha de ser igual al módulo del vector generado por la carga situada en C, ¿vale? Vamos a calcular el módulo del vector total generado por las cargas en A y en B. Fijaros que ese campo eléctrico ya lo teníamos calculado, lo único que tenemos que hacer es su módulo. Entonces, antes de hacer el módulo, pues lo he pasado como vector, he puesto como las dos componentes. Entonces, para calcular el módulo de un vector, acordaros que lo que haríamos es la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado y todo eso dentro de la raíz. Para hacerlo más fácil, ¿qué es lo que he hecho? He sacado factor común la constante de Coulomb, el valor de la carga, porque en ambas componentes aparece, y también el radio al cuadrado, porque también aparecía. De manera que al final me ha quedado la primera componente como -1 y la segunda como 1. En este caso, si ya se habéis sacado factor común para hacer el módulo del vector, sería mucho más fácil. Esto nos quedaría tal cual y únicamente haríamos el módulo de esto de aquí, que sería la primera componente, -1 al cuadrado es 1, más la segunda componente, 1 al cuadrado es 1,
1 más 1, 2, y todo eso dentro de la raíz me daría raíz de 2. Por tanto, sería esto por raíz de 2, sería el módulo del vector campo eléctrico total en A y B. Claro, sería esto de aquí. Ahora calculamos el campo eléctrico generado por la carga situado en C. Fijaros que sería la constante de Coulomb. El valor de la carga lo pongo en valor absoluto porque lo estoy poniendo en módulo, ¿vale? Y ya sé que la carga tiene que ser negativa, lo que me interesa es la magnitud de esa carga dividido la distancia del punto C a 0. Fijaros que esa distancia también es el radio de la circunferencia, pues esa distancia al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es igualar, fijaros, igualar esos dos campos, esos dos módulos, ¿vale? Para poder despejar el valor de la carga. Entonces, igualamos y nos quedaría esta expresión de aquí, de la cual, pues fijaros, como tenemos ambos lados de la ecuación, tenemos la constante, K y K se me va, el radio de circunferencia también se me va y se va, y entonces fijaros que me quedaría ya el valor de la carga en valor absoluto, pues sería raíz de 2 por 10 a la menos 9. Si fijaros que es un valor pequeñito, lo podemos pasar a nanómetros, ¿vale? Y nos quedaría pues raíz de 2 nanocolombios, y nos quedaría menos raíz de 2 nanocolombios, ¿vale? Fijaros, porque habíamos dicho que esto es en valor absoluto, nosotros ya sabemos que tenía que ser negativa, por tanto el valor ya exacto de la carga pues sería menos 2 nanocolombios o menos 2 por 10 a la menos 9 colombios, ¿vale? Podéis dar cualquiera de los dos valores. Y ya tendríamos este apartado acabado. En la cuestión número 3, interacción electromagnética, nos dice, un imán se mueve con velocidad v acercándose perpendicularmente al plano de una espira conductora circular, como indica la figura. Tenemos aquí a nuestro imán y aquí la espira, y este imán pues se va a ir aproximando a esta espira circular. Nos pregunta que razonemos por qué se induce una corriente en la espira, es decir, se va a inducir en esta espira una corriente, basándote en la ley que explica este fenómeno, y que expliquemos el sentido de la corriente inducida y que lo dibujemos sobre la espira. Además también nos pregunta que cuál sería la corriente inducida si el imán permanece quieto. Pues aquí tenemos que contestar a esas dos cuestiones. Pues tenemos aquí nuestro imán que se va aproximando a nuestra espira conductora y lo primero que tenemos que saber es dibujar esa línea de campo en un imán. Las líneas de campo en un imán salen por el polo norte, se irán curvando y a continuación entran por ese polo sur, de manera que por el polo norte esas líneas de campo van a ir hacia abajo. Entonces, ya sabiendo eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? A medida que nuestro imán se aproxime a nuestra espira conductora, va a haber un mayor número de líneas de campo que atraviesen nuestra espira. Si hay un mayor número de líneas de campo que atraviesen nuestra espira, hay una variación del flujo magnético. Acordaros que el flujo magnético simplemente era el número de líneas que atraviesa nuestra espira. Si hay una variación, pues hay una variación en ese flujo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que al haber esa variación en el flujo se va a inducir una corriente eléctrica, que es la corriente eléctrica que nos decía en el enunciado. Esa corriente eléctrica, a su vez, va a inducir un campo magnético que se oponga a ese cambio. Es decir, si en este caso el número de líneas de campo que atraviesan la espira ha ido aumentando, pues nuestra corriente eléctrica lo que va a hacer para compensar el cambio, para compensar ese incremento del número de líneas, va a generar o va a inducir un campo que sea opuesto, es decir, un campo que vaya hacia arriba. Para compensar ese incremento generará un campo que vaya hacia arriba, es decir, que se oponga a ese cambio. ¿Y en qué ley me baso? Pues me baso en la ley de Faraday-Lane, que nos dice exactamente lo que acabo de decir. Nos dice la variación del número de líneas de campo magnético que atraviesa una superficie induce a una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, fijaros, es proporcional a la variación del flujo con respecto al tiempo. Cuando mayor sea esa variación, pues mayor será esa corriente inducida. Y ese signo negativo que aparece en la fórmula, lo único que significa es que esa corriente se va a oponer al cambio, ¿vale?
El sentido de la corriente será tal que induzca un campo magnético que se oponga a la variación del flujo que la ha causado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a averiguar el sentido de la corriente. Y vamos a tener dos casos posibles, o bien que esa corriente vaya en sentido horario o que esa corriente vaya en sentido antihorario. Entonces, ¿cuál será la buena? Pues la correcta será la que nos dé ese campo inducido que sea opuesto, que se oponga, es decir, ese campo inducido que vaya hacia arriba. Lo que vamos a hacer para averiguarlo es aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, lo que colocaremos es el dedo pulgar sobre el sentido de la corriente y luego haremos este movimiento, porque acordaros que las líneas de campo en realidad son circunferencias concéntricas con respecto al hilo conductor. Entonces, colocamos el dedo sobre la corriente, hacemos este movimiento y nos vamos a fijar si los dedos van hacia adentro o hacia afuera de lo que es el plano de la circunferencia, ¿vale? Entonces, voy a aplicar la regla de la mano derecha para ambos casos y vamos a ver cuál es el que nos da el correcto. Entonces, para el primer caso, el sentido horario, coloco el dedo sobre la flechita, ¿vale? Y ahora hago el movimiento circular, ¿vale? Y fijaros que los dedos se meterían dentro del plano de la espira y luego saldrían, pero se meterían dentro, es decir, el campo inducido por esta corriente va hacia abajo, ¿vale? Hacemos lo mismo con la otra, con el otro sentido, ¿vale? Ahora para allá, y fijaros que cuando hago un movimiento, ¿vale? Colocaría el dedo y esas líneas de campo concéntricas es el conductor, ¿vale? El sentido sería este de aquí, fijaros que saldría hacia afuera, ¿vale? Por tanto, ya tenemos nuestra solución. Nosotros lo que queríamos era el sentido que nos genera un campo magnético que fuera hacia arriba. Por tanto, la segunda opción, es decir, el sentido antihorario, es la corriente que nos va a dar ese campo magnético inducido opuesto y por tanto es la correcta. Nos vamos al siguiente apartado. Nos decía que dijéramos el sentido de la corriente inducida cuando el imán permanece quieto. Si el imán permanece quieto, el número de líneas que atraviesa la espira permanece constante y por tanto no hay variación del flujo magnético. Si no hay variación del flujo magnético, no hay FEM inducida, es decir, no se va a generar ninguna corriente eléctrica. Y por tanto, en este caso, no habría corriente, no sería necesario inducir ningún campo, ¿vale? Y nos pasaríamos al siguiente ejercicio. La cuestión número 4 es de ondas y nos dice una onda armónica está descrita por la función I igual a xt igual a la amplitud por el seno de 2pi f por t menos kx más la fase inicial. Fijaros que es la típica ecuación de onda, donde tenemos aquí la amplitud, esto 2pi por f pues sería la velocidad angular, esto el número de ondas y esto la fase inicial. Y este signo negativo lo que nos indicaría sería el sentido de la onda, que en este caso al ser negativo sería que se desplaza en el sentido positivo del eje x. Entonces nos dice que se propaga por un medio con una velocidad v y nos pregunta cómo cambia su frecuencia, su número de onda y fase inicial cuando esta onda pasa a otro medio donde su velocidad de propagación es 2v. Pues vamos a ver cómo contestaríamos a esta cuestión. Tenemos aquí la ecuación de la onda y nuestra onda lo que le ha ocurrido es que cuando ha pasado de un medio a otro se ha modificado su velocidad de propagación. Ha pasado de una velocidad v1 a una velocidad que era el doble. Entonces vamos a ver un poquito de teoría y es que cuando una onda cambia de un medio a otro con distinta densidad, la velocidad de propagación se modifica. Es lo que le ha ocurrido a nuestra onda. Ha pasado de un medio a otro y su velocidad de propagación se ha modificado. La velocidad de propagación se puede expresar en función de la longitud de onda y el periodo. Fijaros que velocidad es metros partido segundo. Y por tanto, fijaros que para acordaros de la fórmula os tenéis que fijar de las unidades. La longitud de onda se mide en metros, el periodo se mide en segundos. Por tanto, la velocidad de propagación es longitud de onda, metros, partido, periodo, segundos. Pero también lo podemos expresar en función de la frecuencia. Acordaros que la inversa del periodo es la frecuencia, es decir, 1 partido t es la frecuencia. Por tanto, la velocidad también la podemos expresar como la longitud de onda por la frecuencia. Pero, si se ha modificado la velocidad, ¿vale? Vamos a ver que de aquí
solo se va a modificar la longitud de onda, porque la frecuencia se mantiene constante, ¿vale? Es decir, una modificación en la velocidad supone que la longitud de onda cambia, mientras que la frecuencia se mantiene constante. La frecuencia es lo que caracteriza a la onda y no se va a modificar. Por tanto, si se modifica la velocidad y esto se mantiene constante, lo que se va a modificar es la longitud de onda. La frecuencia se mantiene constante. Nos preguntan en primer lugar que dijéramos qué le ocurre a la frecuencia, pues ya sabemos que la frecuencia no varía cuando pasamos de un medio a otro, sino que se mantiene constante. Es decir, la frecuencia en el medio 1 es igual a la frecuencia en el medio 2. No se va a ver modificada. Luego también nos preguntaba por el número de ondas, K. Acordaos que el número de ondas está relacionado con la longitud de onda. K es igual a 2pi partido a la longitud de onda. Lo que vamos a ver primeramente es cómo afecta esta variación de la velocidad a la longitud de onda y luego cuando ya sepamos cómo varía esa longitud de onda con la velocidad, pues ya miraremos cómo afecta esto al número de ondas. Entonces, teniendo en cuenta que la velocidad en el medio 2 es igual a 2 veces la velocidad en el medio 1, vamos a sustituir esta velocidad en función de la longitud de onda y de la frecuencia. La velocidad en el medio 2 será la longitud de onda en el medio 2 por la frecuencia, mientras que la velocidad en el medio 1 será la longitud de onda en el medio 1 por la frecuencia. La frecuencia en ambos casos se va a mantener constante. Sustituimos y fijaros que nos queda esta expresión. Como la frecuencia se mantiene constante, a ambos lados de la ecuación está y es constante, tachamos y ya sabemos la relación que existe entre la longitud de onda del medio 2 y del medio 1. Es decir, la longitud de onda del medio 2 es 2 veces la longitud del medio 1. Fijaros que es igual que la velocidad. La velocidad en el medio 2 es 2 veces la velocidad en el medio 1. Y eso ocurre porque, si os fijáis aquí en la ecuación, la velocidad y la longitud de onda, si esto se mantiene constante, pues son directamente proporcionales. Si una sube, pues la otra también, ¿vale? Entonces, sabiendo que la longitud de onda se ha hecho el doble, pues vamos a ver cómo afecta esto al número de ondas en el medio 2. El número de ondas es 2pi partido la longitud de onda, en este caso es el número de ondas en el medio 2, pues 2pi partido la longitud de onda en el medio 2. Pero claro, sabemos que la longitud de onda en el medio 2 es 2 por la longitud de onda en el medio 1. Ahora bien, si nos fijamos, 2pi partido la longitud de onda en el medio 1, eso es el número de ondas en el medio 1. Por tanto, ya sabemos la relación entre el número de ondas en el medio 2 y en el medio 1. Es decir, el número de ondas en el medio 2 se va a hacer la mitad que el número de ondas en el medio 1, el medio inicial, ¿vale? Se va a hacer la mitad. Otra manera de hacerlo, en lugar de haberlo hecho como lo he hecho yo, pondríamos el K2 es igual a 2pi partido longitud de onda 2, K1 es igual a 2pi partido longitud de onda en el medio 1. Aquí sustituiríamos la longitud de onda en función de la longitud de onda del medio 1, ¿vale? Para el medio 2. Haríamos la división entre los dos medios, K2 partido K1, se nos iría yendo y al final despejaríamos ese K2 y nos daría lo mismo, ¿vale? Lo podéis hacer dividiendo K2 partido K1, vamos tachando, ponemos la longitud de onda en función de la longitud de onda del medio 1, ¿vale? Y luego ya tacharíamos, ya lo mismo. Vamos a continuar porque también nos preguntaba por la fase inicial. Entonces, la fase inicial sabemos que solo depende del punto en el que se ha creado la onda y por tanto no varía al cambiar de medio. Así que diríamos que la fase inicial en el medio 1 es igual a la fase inicial en el medio 2 igual a la fase inicial en general, ¿vale? Y ya tendríamos esta cuestión resuelta y nos iríamos a la siguiente. Veamos con la cuestión número 5, que es de ondas, y nos dice: la figura muestra en un instante fijo una onda plana que incide desde la izquierda sobre una pared con un pequeño orificio y pasa a ser una onda circular. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Explica en qué consiste y qué magnitud física es la distancia d que se presenta en la figura. Fijaros. Pues vamos a contestar a esta cuestión. Pues el fenómeno físico que se observa es la difracción de una onda.
que ocurre cuando una onda se encuentra con un obstáculo o una rendija y ha de modificar su dirección de propagación. En este caso lo que tenemos es una rendija. Sería como en este caso, fijaros que no siempre se va a dar la difracción, sino que la rendija ha de tener el tamaño adecuado. Es decir, en el caso de una rendija, para que se pueda apreciar el fenómeno de difracción, el tamaño de la rendija ha de ser del orden de la longitud de onda o menor, de la longitud de onda de la onda o menor. Este fenómeno puede explicarse a través del principio de Huygens, que afirma que la rendija se comporta como un nuevo foco emisor de ondas. Si os fijáis aquí, por cada rendija en la que se produce esa difracción, pues se generaría como un nuevo frente, un frente de ondas secundario, ¿vale? Que sería de ondas esféricas. Más ejemplos de difracción pues se darían en el sonido, cuando somos capaces de escuchar el sonido de un altavoz que se encuentra detrás de un obstáculo, o también cuando en la luz somos capaces de ver la luz emitida por un foco que no se observa directamente. También os preguntaba por la distancia D. Esta distancia, ¿qué es? Pues fijaros que es la distancia entre dos crestas, y la distancia entre dos crestas de una onda, pues es esa longitud de onda. Y ya tendríamos esta cuestión que era totalmente teórica, ¿vale? Y nos pasaríamos a la siguiente cuestión. Empezamos la cuestión número 6, que es de óptica geométrica, y nos dice, en la figura se muestra una lente L, fijaros aquí tenemos la lente, ya podemos observar que se trata de una lente divergente, ¿vale? Nos dice también que se muestra la posición del objeto, ese es el objeto, y también nos indica que la imagen es virtual. Si la imagen es virtual, significa que se va a formar a la izquierda de la lente. Siempre en las lentes divergentes las imágenes se forman a la izquierda, o sea que todo cuadra. Nos dice que esta imagen se forma a 10 centímetros de la lente, o sea que se va a colocar aquí. Sabiendo eso, nos dice, determina la distancia focal imagen de la lente, la potencia de la lente en dioptrías y el tamaño de la imagen si el objeto mide 5 centímetros. Pues vamos a calcular cada una de estas cosas. Tenemos aquí los datos del enunciado copiados. Fijaros que nos decían que era una imagen virtual que se encontraba a 10 centímetros de la lente, pero fijaros que todo lo que es virtual significa que está a la izquierda y por el convenio de signos todo lo que estaba a la izquierda tiene signo negativo. Por tanto, hay que añadir ese signo negativo. Acordaros, todo a la izquierda con signo negativo, todo a la derecha con signo positivo, esas distancias. Nos decía que determináramos la distancia focal, la potencia y la altura de la imagen, sabiendo que la altura del objeto es de 5 centímetros. Además, si nos fijamos en la imagen, podemos sacar otro dato. Fijaros que si esta distancia es de 10 centímetros, pues el objeto se encontrará a 1, 2, 3, 4, 5, a 50 centímetros de distancia de la lente. Teniendo en cuenta el convenio de signos, pues S, que es la distancia objeto-lente, pues sería de menos 50 centímetros. Para calcular la distancia focal, lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación fundamental de una lente delgada. Fijaros que tenemos tanto la posición de la imagen como la posición del objeto, pues simplemente sería sustituir, ¿vale?, en esta ecuación con los signos, acordaros, entonces sería 1 partido menos 10 menos 1 partido menos 50. Lo que vamos a hacer es sumar estas dos fracciones y nos da menos 2 partido 25 igual a 1 partido la distancia focal imagen. Para calcular la distancia focal imagen lo que vamos a hacer es dar la vuelta a esas dos fracciones y fijaros que me sale que la distancia focal imagen es menos 25 partido 2, es decir, menos 12,5 centímetros. Fijaros que este signo negativo lo que me indica de nuevo es que esa distancia focal imagen es negativa y eso ocurre en las lentes divergentes. La distancia focal negativa a la izquierda ocurre en las lentes divergentes. Por tanto, volvemos a confirmar que esa lente es divergente. Continuamos con lo siguiente que nos ha pedido. Nos pedía la potencia.
Fijaros que para calcular la potencia sí que es necesario que la distancia focal imagen esté en metros, porque si no las unidades no nos salían dioptrías. Aquí nos daba igual, podemos ponerlo en centímetros, podemos ponerlo en metros, siempre que las dos distancias esté todo en centímetros o esté todo en metros, pero aquí sí que es verdad que es obligatorio en metros para que nos salga en dioptrías. Así que la distancia focal imagen vamos a pasarla a metros, nos daría 0,125 metros y sustituiríamos en la fórmula. Y al final obtendríamos menos 8 dioptrías. También nos pedía el tamaño de la imagen. Para ello vamos a tener que utilizar el aumento lateral, y fijaros que el aumento lateral se puede obtener o a partir de la relación entre la distancia de la imagen y la distancia del objeto, o también entre las alturas. Tenemos las distancias, así que vamos a sustituir y vamos a calcular ese aumento lateral, es decir, ese numerito por el cual tengo que multiplicar la altura del objeto para calcular la altura de la imagen. Entonces fijaros que al sustituir sería menos 10 partido menos 50, menos por menos se me va y me quedaría 0,2. Fijaros que el aumento lateral es menor que 1, lo que significa que la imagen va a ser más pequeña que el objeto. Para calcular el tamaño de la imagen vamos a multiplicar por ese valor. Entonces sabíamos que el objeto medía 5 centímetros, multiplicamos por 0,2 y ya tendríamos el tamaño de la imagen, que sería 1 centímetro. Fijaros que es más pequeñita. Por tanto, la imagen que hemos obtenido es una imagen reducida, ¿vale? Es una imagen reducida, es una imagen virtual, y además este signo positivo lo que significa es que la imagen es derecha. Vamos a hacer el trazado de los rayos para ver si todo cuadra con lo que hemos calculado. Entonces fijaros, para ello tendremos que colocar, eso sí, la distancia focal imagen que habíamos calculado, que se encontraba a menos 12,5 centímetros, es decir, pues si estos son 10, pues un poquito más alejado a la izquierda. Y luego, para hacer el trazado de rayos, lo que vamos a hacer es pasar un rayo por el centro del sistema, ¿vale?, de la lente. Este no va, simplemente se traza tal cual, y luego vamos a trazar un rayo paralelo, y aquí lo que vamos a hacer es hacer la prolongación de ese rayo hasta cortar la distancia focal imagen, ¿vale? Fijaros, eso sería. Entonces, ¿dónde han cruzado los dos rayos? Eso sería donde se ha formado la imagen y el tamaño de la imagen. Así que fijaros que todo cuadra. Si esto eran pues 5 centímetros, pues esto dividido entre más o menos entre 5 partes, pues nos daría eso de ahí. Y fijaros que la imagen pues sí que nos ha salido justo en 10 centímetros, así que todo cuadra y ya podemos pasar al siguiente ejercicio. Empezamos con la cuestión número 7, que es de física del siglo XX, y nos dice: un neutrón tiene una energía cinética relativista de 50 megaelectronvoltios. Determina la relación, es decir, el cociente, entre la energía total del neutrón y su energía en reposo. Además nos pide que calculemos la velocidad del neutrón y nos da como datos la masa en reposo del neutrón, m sub 0 igual a 940 megaelectronvoltios, partido la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado, y luego también nos da el dato de la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 al 8 metros por segundo. Pues vamos a empezar esta cuestión. Como datos teníamos la masa en reposo del neutrón, 940 megaelectronvoltios, partido la velocidad de la luz al cuadrado. También tenemos esa velocidad de la luz, que son 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y luego la energía cinética relativista, que son 50 megaelectronvoltios. Acordaos que esa energía es la energía que tendrá la partícula cuando se mueva a velocidades muy elevadas, es decir, a velocidades próximas a las de la luz. Nos pide la relación entre la energía total y la energía en reposo, y también que a continuación calculemos la velocidad de la partícula. Vamos a calcular primeramente esta relación, y para ello lo primero que vamos a calcular es la energía total. La energía total es igual a la energía en reposo más la energía cinética relativista. Fijaros que esa energía cinética ya la tenemos, por tanto lo que vamos a tener que calcular es esa energía en reposo y luego hacer la suma.
Para calcular la energía en reposo nos acordamos de la ecuación de Einstein que nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Por tanto, en nuestro caso, como se trata de la energía en reposo, pues será la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. Fijaros que teníamos que esa masa en reposo era 940 megaelectronvoltios partido la velocidad de la luz al cuadrado. Por tanto, al multiplicar por la velocidad de la luz al cuadrado, se nos va y nos quedaría esos 940 megaelectronvoltios. La energía total pues será esos 940 más esos 50 megaelectronvoltios. Y luego dividiremos, como vemos la relación, entre esos 940. Fijaros, sustituimos y nos quedaría pues esos 990 partido 940, que es igual a 1,0532. No tendría unidades porque fijaros que se nos van los megaelectronvoltios. Cuidado, aquí habría que ponerlo todo en las mismas unidades. Entonces, fijaros que teniendo en cuenta que la energía total es igual a la energía en reposo por el factor de Lorentz, pues la relación entre energía partido energía en reposo, eso es el factor de Lorentz. Por tanto, lo que acabamos de calcular es el factor de Lorentz. Ahora, aplicando la fórmula del factor de Lorentz, vamos a calcular la velocidad que nos pedía, la velocidad de la partícula. Pues tenemos aquí la expresión del factor de Lorentz, que es igual a 1 partido la raíz de 1 menos la velocidad de la partícula partido la velocidad de la luz en el vacío y todo eso al cuadrado. Entonces lo que vamos a tener que hacer es, primeramente de esta expresión, despejar la velocidad y una vez tengamos en la expresión despejada la velocidad, sustituiremos los datos para calcular esa velocidad. Lo primero que vamos a hacer es, para poder despejar esta velocidad, pues vamos a aplicar cuadrado a ambos lados de la expresión para quitar primeramente esa raíz. Entonces nos quedaría el factor de Lorentz al cuadrado y luego el otro lado de la expresión también al cuadrado. Al aplicar el cuadrado al 1 nos quedaría 1 y al aplicar el cuadrado a la raíz pues se nos iría a la raíz. A continuación lo que vamos a hacer es, como queremos despejar la velocidad, la vamos a pasar a la parte de arriba. Todo lo que está dividiendo pasa multiplicando, el factor de Lorentz estaría multiplicando, por tanto pasa dividiendo. Hacemos como un intercambio. A continuación queremos despejar esto de aquí, pues este 1 pasaría al otro lado restando, pero luego nos pasaría este negativo, de manera que nos cambiaría el signo de esto y el signo del 1 que ha pasado restando, nos quedaría esto de aquí, ¿vale? Velocidad partido la velocidad de la luz en el vacío, todo al cuadrado igual a 1 menos el factor de Lorentz al cuadrado. Ahora, para poder despejar la velocidad, vamos a quitar ese cuadrado. Para poder quitar ese cuadrado, aplicamos raíz a ambos lados de la ecuación. Al aplicar aquí la raíz, el cuadrado y la raíz se nos iría, nos quedaría esto de aquí, y luego al otro lado pues nos quedaría la raíz. Ya tenemos casi despejada la velocidad, solo nos faltaría esta velocidad de la luz pasarla multiplicando. Y ya tenemos nuestra expresión despejada, ahora lo que haríamos es sustituir pues ese factor de Lorentz que habíamos calculado, 1,0532, ¿vale? Y luego también sustituir la velocidad de la luz en el vacío. Nos quedaría esto de aquí y ahora simplemente sustituiríamos los valores en nuestra calculadora y ya tendríamos la velocidad de nuestro neutrón. Fijaros que es una velocidad próxima a la velocidad de la luz, ¿vale? La velocidad de la luz es de 10 a la 8, esta es 9,41 por 10 a la 7, casi 10 a la 8. Entonces fijaros que las velocidades, cuando la partícula se mueve a velocidades muy elevadas y es relativista, pues va a ser del orden de 10 a la 8 aproximadamente, ¿vale? Y ya tendríamos este ejercicio resuelto, nos pasaríamos al siguiente. Continuamos con la cuestión número 8, que es de física del siglo XX, y nos dice el potencial de frenado de una célula fotoeléctrica es nulo cuando la luz incidente tiene una longitud de onda umbral lambda igual a 540 nanómetros. Esta es la longitud de onda máxima a partir de la cual ya no tiene lugar el efecto fotoeléctrico. Nos dice que a partir de esta longitud, pues que determinemos la frecuencia umbral. Una vez obtengamos eso, nos dice que obtengamos la expresión del potencial de frenado, pero en función de la frecuencia f de la luz incidente. No nos da ese dato, por tanto tendremos que calcular el potencial de frenado en función de esa variable.
y expliquemos en qué nos basamos para deducirla. Como datos nos da la carga elemental del electrón, también la constante de Planck, y luego la velocidad de la luz en el vacío. Pues vamos a hacer ese ejercicio. Tenemos aquí los datos de nuestra cuestión, la carga del electrón, la constante de Planck, la velocidad de la luz en el vacío y esa longitud de onda umbral de 540 nanómetros que nos daban en el enunciado. Fijaros que está en nanómetros, tenemos que pasarla a metros. Para pasar de nanómetros a metros multiplicamos por 10 a la menos 9 y nos quedaría 540 por 10 a la menos 9 metros. Antes de hacer los cálculos vamos a explicar un poquito el efecto fotoeléctrico, en qué consiste. Y fijaros que el efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones de una placa metálica cuando hacemos incidir sobre ella un haz de fotones con la energía suficiente. Parte de la energía de esos fotones se va a invertir en romper las interacciones entre los electrones y otra parte en hacerlos salir con una determinada velocidad. Por tanto, la energía del fotón es igual al trabajo de extracción más esa energía cinética máxima. Ese trabajo de extracción está relacionado con la rotura de las interacciones entre los electrones y esa energía cinética con esa velocidad con la que salen disparados esos electrones. Para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico es necesario que la energía del fotón sea superior a ese trabajo de extracción, de manera que esa energía extra se le comunica a los electrones para que salgan disparados. Si desarrollamos un poquito la fórmula, fijaros que la energía del fotón sería igual a la constante de Planck por la frecuencia del fotón. El trabajo de extracción sería la constante de Planck por la frecuencia umbral y luego la energía cinética máxima, si desarrollamos la fórmula, pues sería 1/2 por la masa de electrón por la velocidad con la que salen disparados esos electrones. Ahora que ya hemos explicado el efecto fotoeléctrico, vamos a calcular esa frecuencia umbral. La frecuencia umbral es la mínima energía de la luz incidente sobre la superficie del metal a partir de la cual tiene lugar el efecto fotoeléctrico. Es esta frecuencia que teníamos aquí, a partir de la cual tendrá lugar ese efecto fotoeléctrico, porque tendremos una energía extra que se comunicará a los electrones para que salgan disparados con una determinada velocidad. Para calcularlo, pues vamos a calcularlo a partir de esta longitud de onda máxima. Fijaros que la frecuencia umbral es igual a la velocidad de la luz en el vacío partido de esa longitud de onda, que es la longitud de onda máxima. Sustituyendo datos, nos quedaría 3 por 10 a la 8 partido 540 por 10 a la menos 9 y nos daría una frecuencia umbral de 5,56 por 10 a la 14 hercios. Ya tenemos calculada esta frecuencia umbral, nos vamos al siguiente apartado. En el siguiente apartado nos pedía el potencial de frenado. El potencial de frenado es el potencial que se da a aplicar para frenar los electrones más rápidos. Para poderlo calcular vamos a tener en cuenta la conservación de la energía mecánica y a partir de esta obtenemos la expresión de variación de energía potencial es igual a la variación de energía cinética. Acordaros que la variación de energía potencial en realidad es la carga del electrón por ese potencial de frenado y la variación de energía cinética pues sería esa energía cinética final, es decir, esa energía cinética máxima con la que salen disparados los electrones menos la energía cinética inicial, que es cero porque los electrones en el metal están parados, la velocidad era igual a cero. Ya tenemos la expresión para poder calcular el potencial de frenado, pero tendremos que expresarla en función de las frecuencias. Por tanto, lo que vamos a hacer es de aquí despejar la energía cinética y expresarla en función de las frecuencias y luego sustituir en esta expresión de aquí. Entonces tenemos que la energía cinética máxima es igual a ¿qué? A la energía del fotón menos la energía o el trabajo, mejor dicho, el trabajo de extracción, es decir, la constante de Planck por la frecuencia del fotón menos la constante de Planck por la frecuencia umbral. Si sacamos factor común, la h y la h, pues nos quedaría constante de Planck por paréntesis la frecuencia de la luz incidente menos la frecuencia umbral. Y ya tenemos expresada esa energía cinética en función de las frecuencias, lo sustituimos en la expresión anterior y tendríamos esta expresión de aquí. Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar ese potencial de frenado. Todo lo que está multiplicando pasa dividiendo y nos quedaría que el potencial de frenado es igual a
la constante de Planck por la diferencia entre las frecuencias, la del fotón y la frecuencia umbral, partido la carga del electrón. Sustituimos los datos, fijaros que la constante de Planck, 6,63 por 10⁻34, por la frecuencia del haz incidente, que nos han dicho que no lo teníamos, que lo pusiéramos en función de ese parámetro, menos la frecuencia umbral que habíamos calculado, dividido la carga del electrón. Dividiendo estos dos valores nos quedaría 4,14 por 10⁻15 por la frecuencia de la luz incidente menos esa frecuencia umbral. Ahora, si multiplicamos este por este y este por este, pues ya nos quedaría que el potencial de frenado es 4,14 por 10⁻15 por la frecuencia de la luz incidente menos 2,3 voltios, porque el potencial se mide en voltios. Y ya tendríamos pues este ejercicio hecho y nos pasaríamos a al siguiente problema. Seguimos con el problema número 1, que es interacción gravitatoria, y nos dice: el satélite Sentinel-1 se utiliza para la monitorización del suelo terrestre por teledetección. Tiene una masa de 2.200 kilogramos y completa 14,5 órbitas circulares alrededor de la Tierra cada día. Nos vamos al apartado A y nos pide: deduce la relación entre el radio de la órbita, la masa de la Tierra y la velocidad angular de Sentinel. Y luego calcula la altura a la que se encuentra orbitando. Pues vamos a resolver este apartado. Tenemos aquí los datos de nuestro problema: la constante gravitacional, la masa de la Tierra, el radio de la Tierra, que está en kilómetros, tenemos que pasarlo a metros, por tanto multiplicamos por 1000 y nos quedaría en notación científica pues 6,370 por 10⁻6 metros. La masa del satélite son 2.200 kilogramos y luego teníamos esta dato de aquí que nos decía que daba 14,5 vueltas en 24 horas. Fijaros que a partir de este dato podemos sacar el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una única vuelta. Por tanto, lo que vamos a hacer es una reglita de 3. Si en 24 horas da 14,5 vueltas, pues ¿cuánto tiempo tardará en dar una única vuelta? Hacemos la reglita de 3, 1 por 24 partido 14,5 y nos daría pues 1,655 horas. Como esto lo tenemos en horas, lo que vamos a hacer es pasarlo a segundos y fijaros que horas lo queremos pasar aquí a segundos y las horas las queremos quitar, por eso lo ponemos en posiciones opuestas. Si uno está arriba, pues el otro abajo. Y hacemos el factor de conversión. Si una hora son 3.600 segundos, pues al final lo que nos queda es que tenemos que multiplicar pues 1,655 por 3.600 y nos quedarán pues 5,959 por 10⁻³ segundos. Eso es lo que tarda en dar una vuelta completa. Ahora que ya tenemos calculado el periodo y tenemos todos los datos pasados al sistema internacional, pues vamos a calcular esa relación entre el radio de la órbita, la masa de la Tierra y esa velocidad angular. Y para ello lo que vamos a tener en cuenta es que la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitacional. Esa fuerza gravitacional va dirigida hacia el centro de curvatura, es decir, esa fuerza gravitacional es la fuerza centrípeta. Desarrollando ambos términos de la ecuación, pues nos va a quedar que la fuerza gravitatoria es la constante gravitacional por el producto entre las masas de los dos cuerpos que están interactuando, es decir, la masa en este caso de la Tierra y la masa del satélite, y luego la distancia entre los centros de ambos cuerpos, es decir, la distancia orbital al cuadrado. ¿Igual a qué? Pues a la fuerza centrípeta, que la fuerza centrípeta está relacionada con el satélite, el cuerpo que está girando en torno a ese cuerpo central, ¿vale? Y sería pues la masa del satélite por la aceleración centrípeta con la que está girando, ¿vale? La aceleración centrípeta se puede expresar como la velocidad al cuadrado partido de la distancia orbital y fijaros que nos quedaría esta expresión de aquí. Como tenemos aquí r al cuadrado y aquí r, podemos simplificar, quitaríamos este cuadrado y quitaríamos esta r y nos quedaría esto de aquí. Fijaros que casi tenemos nuestra relación, tenemos la masa de la Tierra, tenemos la distancia orbital, pero nos falta expresar esto en función de la velocidad angular, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que la velocidad
lineal es igual a la velocidad angular por r, pues vamos a sustituir aquí y nos quedaría esto de aquí. Fijaros, tendríamos que elevar estos dos términos al cuadrado. Al elevar la velocidad angular al cuadrado y la r al cuadrado, nos quedaría esto de aquí. Y fijaros que tenemos aquí r abajo y aquí r al cuadrado, pues lo que voy a hacer es pasar esta r multiplicando y ya finalmente ya tendríamos nuestra expresión, nuestra relación que nos pedía entre la masa de la Tierra, la velocidad angular y la distancia orbital. Nos pasamos al siguiente apartado. Lo que nos pedían era la altura a la que se encuentra el satélite orbitando. Para ello vas a tener en cuenta la expresión que acabamos de obtener, esta de aquí. Fijaros que la velocidad angular no la tenemos, lo que tenemos es el periodo, por tanto vamos a expresar esta ecuación en función del periodo. Teniendo en cuenta que la velocidad angular es igual a 2pi partido el periodo, pues vamos a sustituir en nuestra expresión anterior y obtenemos esto de aquí. Aplicando el cuadrado a ambos términos, pues nos quedaría, fijaros, aquí 2 al cuadrado, pues 4, pi al cuadrado y t al cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora es despejar la distancia orbital. Fijaros que para despejar la distancia orbital, pues el periodo que está aquí dividiendo pasa multiplicando, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y como tenemos la distancia orbital al cubo, pues lo que vamos a hacer para quitar ese cubo, aplicamos raíz cúbica a ambos lados de la ecuación. Nos quedaría esto de aquí, pues lo que vamos a hacer es calcular esa distancia orbital. Fijaros, sustituiremos los datos que teníamos en el enunciado, pues la constante gravitacional, 6,67 por 10 a la menos 11, la masa de la Tierra, que era 6,0 por 10 a la 24, y luego el periodo que habíamos calculado, acordaos de poner el cuadrado, 5,959 por 10 a la 3 al cuadrado, dividido 4 por pi al cuadrado. Nos da esta distancia orbital, pero fijaros que no nos pedía la distancia orbital, sino que nos pedía la altura. Por tanto, hemos de restar, la distancia orbital es todo. Para calcular la altura hemos de restar el radio de la Tierra. Fijaros que la distancia orbital es el radio de la Tierra más la altura, por tanto la altura será esa distancia orbital menos el radio de la Tierra. Y nos quedaría pues que la altura es esa distancia orbital, 7,114 por 10 a la 6, menos el radio de la Tierra, que es 6,370 por 10 a la 6, pues nos quedaría 7,440 por 10 a la 3 metros. Ya tendríamos calculada la altura, nos vamos al apartado B. En el apartado B nos pedía calcular la velocidad orbital, la energía cinética y la energía mecánica del satélite Sentinel-1. Pues vamos a resolver este apartado. Pues vamos a calcular primeramente esa velocidad y como nos daba el dato del periodo, pues vamos a expresar primeramente esa velocidad en función del periodo. Y fijaros, teniendo en cuenta que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por r y que esa velocidad angular es 2pi partido el periodo, pues sustituyendo aquí en esta expresión el valor de la velocidad angular, 2pi partido el periodo, nos quedaría que la velocidad lineal pues es igual a 2pi partido el periodo por el radio orbital. Sustituyendo datos, pues fijaros que nos quedaría lo siguiente, si la velocidad lineal es igual a 2pi partido el periodo que lo habíamos calculado en el apartado anterior, 5,959 por 10 a la 3, por ese radio orbital que sería 7,114 por 10 a la 6, pues nos quedaría una velocidad de 7,50 por 10 a la 3 metros por segundo. Ya tendríamos la velocidad orbital del satélite, pues nos iríamos a calcular la energía cinética. Fijaros que la energía cinética es simplemente pues un medio de la masa del satélite, que es el que estamos calculando su energía cinética, por la velocidad con la que está girando esa velocidad orbital al cuadrado. Tenemos todos los datos, pues simplemente sería sustituir, sería un medio por la masa del satélite, 2200, por la velocidad que acabamos de calcular, 7,50 por 10 a la 3 elevado al cuadrado, y nos daría pues 6,188 por 10 a la 10 julios. Ya teníamos la energía cinética. También nos pedía la energía mecánica. Para calcular la energía mecánica, acordaros que es energía cinética más energía potencial, pues vamos a calcular la energía potencial. Y fijaros que la energía potencial pues será menos la constante gravitacional o la masa de los dos cuerpos, en este caso la masa de la Tierra
por la masa del satélite partido la distancia orbital. Fijaros que aquí el cuadrado no se ponía, sustituyendo datos nos da un valor negativo, siempre energía potencial en este caso es negativo, y nos daría menos 1,238 por 10 a la 11 julios. Sumando ambos términos con sus signos correspondientes nos daría que la energía mecánica pues es menos 6,19 por 10 a la 10 julios. Fijaros que también podríamos haber sacado la energía mecánica teniendo en cuenta que la energía mecánica es igual a la energía cinética pero cambiada de signo, es decir, la energía mecánica es menos la energía cinética y por tanto nos habría dado lo mismo. Fijaros que aquí por aproximaciones puede variar un pelín, pero es exactamente lo mismo. En realidad este valor es el valor de la energía cinética cambiado de signo. Ya tendríamos este problema resuelto, nos pasaríamos al siguiente. Empezamos en el problema número 2, que es interacción electromagnética, y nos dice, se tienen tres conductores rectilíneos muy largos y paralelos entre sí. Fijaros la imagen, tenemos aquí unos conductores, el electroconductor y el otro conductor, y nos dice, por dos de los conductores circulan corrientes eléctricas I1 igual a 2 amperios e I2 igual a 4 amperios, se refiere a estos dos y los conductores, en el sentido que se indica en la figura. Y nos pide A. Calcula la intensidad y sentido de la corriente en el otro conductor I3 para que el campo magnético en el punto P de la figura, este punto de aquí, sea nulo. Pues vamos a ver qué intensidad y qué sentido tiene que tener esta corriente para que al final en el punto P se anule el campo magnético. Tenemos aquí los datos de nuestro problema y fijaros que tenemos aquí en la imagen esos hilos conductores, el 1, el 2 y el 3, son todos hilos conductores paralelos. Conocemos el sentido de las corrientes 1 y 2, los dos van hacia arriba, y también conocemos las intensidades de corriente del 1 y el 2, que son 2 y 4 amperios respectivamente. Y lo que nos pedía era que calculáramos la intensidad y el sentido de la corriente 3, de manera que el campo total en P, generado por la corriente 1, más el generado por la corriente 2 y más el generado por la corriente 3 en el punto P, pues se anule. Para ello lo primero que tenemos que saber es cómo se dibujan las líneas de campo en hilos conductores rectilíneos. Las líneas de campo en hilos conductores rectilíneos son circunferencias concéntricas alrededor de ese hilo conductor, ¿vale? Vamos a dibujar una circunferencia alrededor de ese hilo conductor, donde el hilo conductor pasa por el centro de esa circunferencia. Pero para averiguar el sentido de esas circunferencias, si va en un sentido o si va en otro, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la mano derecha. Lo que vamos a hacer es colocar el pulgar en el sentido de la corriente y luego haremos la forma de esa circunferencia y nos fijaremos en los deditos si entran o si salen o si entran dentro del plano, ¿vale? Entonces vamos a aplicar la regla de la mano derecha sobre el hilo conductor 1 y nos fijaremos si los dedos salen o entran dentro del plano cuando llegamos a ese punto P. Fijaros, coloco el pulgar sobre el hilo conductor 1 en el sentido como va hacia arriba, coloco el pulgar hacia arriba y ahora dibujo esa circunferencia. Fijaros que al dibujar la circunferencia y llegar al punto P, que lo tengo aquí, ¿vale? Me fijaría en los deditos y fijaros que los dedos salen fuera del plano. ¿Eso qué significa? Si el plano es el plano XY hacia afuera, fijaros que es el eje Z positivo, por tanto lo que significa es que justo en el punto P, fijaros, haríamos la circunferencia justo cuando llega al punto P, ¿vale? El campo magnético sale hacia afuera, tendría la dirección del eje Z positivo. Vamos a hacer lo mismo con el hilo conductor 2, colocaríamos el pulgar hacia arriba porque esa corriente va hacia arriba y luego haríamos como la circunferencia y justo cuando llegamos al punto P pues nos fijamos los deditos si salen o entran del plano. Entonces fijaros que aquí vuelven a salir fuera del plano, ¿vale? La dirección sería de ese campo magnético generado por el hilo conductor 2 pues sería el mismo, fijaros, también sería hacia afuera y lo que haríamos es sumar esos dos campos. Fijaros, tendríamos el campo generado por la 1 y por la 2
que se nos sumarían que tienen la dirección del eje Z positivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a aplicar la regla de la mano derecha al hilo conductor 3. Lo que nos interesa es que el hilo conductor 3 nos genere un campo que se oponga a estos dos, es decir, que nos genere un campo que en lugar de ir hacia fuera del plano vaya hacia adentro, de manera que al final los tres campos se anulen. Si pruebo hacia arriba, fijaros que también saldría hacia afuera, entonces se sumarían, al final no se anularía. Entonces lo que tengo que probar es con el sentido opuesto, es decir, vamos a probar que la corriente va hacia abajo y vamos a ver el punto P. Fijaros, haría la circunferencia, voy girando, voy girando, voy girando, y justo cuando llego al punto P, los deditos se meten dentro del plano, ¿vale? Por tanto, la corriente 3 va a llevar el sentido del eje Y negativo, va a ir hacia abajo, generando ese campo magnético, ¿vale? Que va a ir hacia adentro del plano, es decir, en la dirección Z negativa, oponiéndose a la suma de los campos 1 y 2. Y así se anularán. Ya sabemos que la suma del campo 1 más 2 y el campo 3, entre ellos dos la suma de 1 y 2 y del campo 3 tienen sentidos opuestos, por ese lado se van a anular, pero ahora lo que queremos es, para que se anulen por completo, es que el valor, la magnitud de 1 más 2 sea igual al campo 3, de manera que al final se anule. Tenemos aquí la expresión, la suma del campo 1 más el 2 tiene que ser igual al campo generado por el hilo conductor 3. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir la ecuación del campo magnético generado por hilos conductores rectilíneos. Fijaros que tenemos aquí la expresión, sería igual al campo magnético generado por un hilo conductor rectilíneo, pues sería igual a la permeabilidad en el vacío por la intensidad de corriente partido 2pi y partido de la distancia de ese hilo conductor al punto donde estamos calculando el campo. Vamos a sustituir esto para cada uno de los campos y fijaros que nos quedaría esta expresión de aquí. Vamos a simplificar antes de sustituir los datos y fijaros que puedo sacar factor común mu sub 0 y mu sub 0, y aquí 2pi y 2pi voy a sacar factor común. Y fijaros que nos quedaría esta expresión de aquí, donde mu sub 0 se va con mu sub 0, 2pi se va con 2pi, y nos quedaría la expresión mucho más reducida. Fijaros que tenemos que sustituir las intensidades de corriente 1 y 2, las distancias, y lo que tendremos que calcular es esa intensidad de corriente 3. Las distancias, vamos a ver cuáles son, ¿vale? Fijaros que la distancia de la corriente 1 al punto P pues sería 4 centímetros, pero esos 4 centímetros hay que pasarlo a metros, sería 4 por 10 a la menos 2 metros. A continuación, la distancia del hilo conductor 2 al punto P pues sería 4 centímetros más 4 centímetros, pues sería 8 centímetros, que pasado a metros pues nos daría 8 por 10 a la menos 2. Y la distancia del hilo conductor 3 pues sería 16 centímetros más 4 nos daría 20 centímetros, que pasado a metros pues sería 20 por 10 a la menos 2. Sustituimos las distancias, sustituimos las intensidades de corriente y nos quedaría la expresión esta de aquí. Vamos a hacer los cálculos estos de aquí con la calculadora, nos quedaría un poquito más simplificado, y ahora para despejar la intensidad de corriente 3 pues este 20 por 10 a menos 2 pasaría multiplicando y finalmente nos quedaría que la intensidad de corriente del hilo conductor 3 pues es 20 amperios. Ya tendríamos este apartado hecho y nos iríamos al siguiente. En el apartado B nos pide el campo magnético en el punto S es menos 7,5 por 10 a la menos 7 K teslas. Fijaros que ese campo magnético tiene la dirección negativa del eje Z, porque tenemos aquí un signo negativo y luego la K con flechita, que significa la dirección del eje Z. Nos dice que determinemos, sabiendo eso, la fuerza que actúa sobre una carga de un microcolombio que pasa por S con una velocidad V igual a menos 10 a la 5 J metros por segundo. Fijaros que esa velocidad va en la dirección del eje Y negativa, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es calcular esa fuerza magnética que actúa sobre esa partícula en movimiento al pasar
por una zona donde actúa un campo magnético. Es bien que calculemos la fuerza que actúa sobre esa carga que entra en movimiento dentro del campo magnético, y esa fuerza que tenemos que calcular es la fuerza de Lorentz. Tenemos que aplicar esta fórmula. Aquí aparece la carga de la partícula por el producto vectorial del vector velocidad y el vector campo magnético. Para que el producto vectorial sea distinto de cero, pues tanto la velocidad como el campo magnético tienen que tener distinta dirección. Si la dirección de los dos vectores es la misma, el producto vectorial nos daría igual a cero y por tanto no habría fuerza magnética. Y también la partícula de tener una determinada carga, porque si no tampoco habría fuerza magnética. Lo que va a hacer esta fuerza magnética es curvar la trayectoria de la partícula. Vamos a aplicar la fórmula y vamos a hacer los cálculos. Fijaros que sería simplemente sustituir en la fórmula. La carga de la partícula era 1 microculombio, lo pasamos a colombios, multiplicamos por 10 a la menos 6, ¿vale? Y luego hacemos el producto vectorial del vector velocidad y el vector campo magnético. Fijaros que ponemos IJK, pondríamos aquí el vector velocidad. Fijaros que el vector velocidad solo tiene componente J, ¿vale? Por tanto, solo rellenaríamos esta componente de aquí, que sería menos 10 a la 5, y el campo magnético solo tiene componente K, ¿vale? Es negativo, pues solo rellenaríamos esa componente y el resto lo dejaríamos como 0. Para hacer el producto vectorial, fijaros que el resto nos daría 0, lo único que podemos hacer es la multiplicación de I por 10 a la 5, menos 10 a la 5, por menos 7,5 por 10 a la menos 7. Menos por menos nos daría más, entonces al final sería el cálculo esto por I, por esto y por esto. Al final la fuerza magnética tiene la dirección positiva del eje X, porque fijaros que menos por menos sería más. Nos daría 7,5 por 10 a la menos 8 y newtons, ¿vale? Y ya tendríamos este ejercicio acabado y nos pasaríamos al problema siguiente. Pasamos al problema número 3, que es de ondas, y nos dice: una onda armónica se propaga hacia la izquierda por la superficie de un estanque y provoca la oscilación de una boya que pasa de la posición más baja a la más alta en 3 segundos. La figura representa la onda y la boya, círculo negro, fijaros, esto es la onda, y este circulito negro sería la boya, en los instantes t igual a 0 y t igual a 3. El apartado A nos dice: determina la amplitud, longitud de onda, periodo, frecuencia y velocidad de propagación de la onda. Pues vamos a realizar los cálculos de este apartado A. Lo que nos pedía es calcular la amplitud, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia y la velocidad de propagación. Y además también el enunciado nos dice que la onda pasa de la posición más baja a la más alta en 3 segundos. Eso es media oscilación. Si es una oscilación completa sería bajo, subo y vuelvo a bajar. Si para media oscilación tarda 3 segundos, para una oscilación completa sería 6 segundos. Y eso es exactamente el periodo, el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. Ahora nos vamos a ir a la representación para sacar el resto. Fijaros que la longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos, es decir, la distancia entre dos estados de vibración iguales, siempre que tengamos el gráfico elongación versus posición, que es este caso, porque si tuviéramos el gráfico elongación versus tiempo para una posición determinada, pues en ese caso la distancia entre dos máximos o dos valles sería el periodo. Pero en este caso sí que es verdad que tenemos elongación versus posición, por tanto la distancia entre dos crestas es la longitud de onda. Vamos a ver cuánto vale esa longitud de onda. Fijaros que va desde 0 hasta 8 y esto está en metros, por tanto la longitud de onda es igual a 8 metros. Ahora, la amplitud es la máxima altura que alcanza la onda. Fijaros que la máxima altura que alcanza la onda son 40 centímetros, que en metros será pues 40 por 10 a la menos 2, es decir, 0,40. Ya tenemos la longitud de onda y la amplitud y el periodo. Ahora lo que vamos a calcular es la frecuencia. Acordaos que la frecuencia es la inversa del periodo. Por tanto, la frecuencia será 1 partido 6, que es igual a 0,167 hercios. Y nos vamos finalmente a la velocidad de propagación. La velocidad de propagación
Fijaros que es la longitud de onda partido el periodo. Para acordaros de la fórmula, velocidad es metros partido segundo, la longitud de onda es metros, el periodo es segundos, por tanto así me acuerdo de la fórmula. Sustituimos los datos, la longitud de onda era 8, el periodo es 6, pues nos da aproximadamente 1,33 metros por segundo. Nos vamos al siguiente apartado. En el apartado B nos dice que determinemos la fase inicial y que escribamos la función de onda utilizando la función seno. Y también nos pregunta cuál es la velocidad de la boya en el instante t igual a 3 segundos. Es decir, vamos a tener que mirar el gráfico para t igual a 3 segundos. Vamos a resolver este apartado. Nos pide que calculáramos la fase inicial y la expresión de la onda. Vamos a recordar la expresión genérica de la función de onda. Fijaros, la elongación en función de la posición y el tiempo es igual a la amplitud por la función seno, en este caso porque nos lo dice el enunciado, podemos utilizar tanto la seno como el coseno, pero en este caso nos dice que lo utilicemos el seno, por la velocidad angular por el tiempo, más menos el número de ondas por la posición, más la fase inicial. El signo va a depender de si la onda pues se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Si la onda se desplaza hacia la izquierda, tomaremos el valor positivo. Si se desplaza hacia la derecha, es decir, el valor positivo del eje X, tomaremos el negativo. En este caso nos dice que la onda se desplaza hacia la izquierda, por tanto tomamos ese valor positivo. Ya habíamos calculado algunos datos ya. Fijaros que la amplitud nos daba 0,40 metros, el periodo 6 segundos y la longitud de onda 8 metros. Vamos a calcular ahora la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi partido el periodo, simplemente sustituimos en la fórmula 2pi partido ese periodo que nos había dado 6 segundos, pues pi tercios radianes por segundo. Vamos a calcular también el número de ondas. El número de ondas es 2pi partido la longitud de onda, sustituimos 2pi partido 8, nos daría pi cuartos metros por segundo. Ya tenemos la velocidad angular y el número de ondas, vamos a sustituirla en nuestra función de onda y nos quedaría esta función de onda. Para calcular la fase inicial, que es lo que nos falta, vamos a utilizar la representación. Fijaros que vamos a utilizar la representación para t igual a 0 segundos, pero podéis utilizar también la otra. Y también pues vamos a tomar el dato de la posición igual a 0, porque es lo más fácil, 0 y 0, siempre que podáis pues tomáis los valores 0, ¿vale? Fijaros que para x igual a 0 y para t igual a 0, la elongación es igual a 40 centímetros, es decir, es igual a 0,40. Pues vamos a igualar nuestra función de onda a ese valor, vamos a sustituir el t igual a 0 y el x igual a 0, y vamos a despejar esa fase inicial. Podéis tomar cualquier valor, pero siempre pues el más fácil es t igual a 0 y también la posición igual a 0. Entonces sustituimos y fijaros que esto se nos va y nos quedaría 0,40 por el seno de la fase inicial igual a 0,40. El 0,40 pasa dividiendo porque queremos despejar el seno de la fase inicial y nos quedaría 0,40 partido 0,40 pues seno de la fase inicial igual a 1. Para calcular la fase inicial despejamos, aplicamos la función arcoseno, y sería arcoseno de 1 es igual a esa fase inicial, y eso nos daría pues pi partido 2 radianes. Ya tenemos calculada nuestra fase inicial, sustituimos en la función de onda y ya tendríamos esa función de onda que nos habían pedido. Nos vamos a calcular esa velocidad. Nos pedía la velocidad de vibración de la boya a los 3 segundos. Tenemos aquí nuestra elongación. Para calcular esa velocidad de vibración tenemos que derivar la elongación en función del tiempo. Entonces, acordaros que la derivada del seno es el coseno, la derivada del seno de una función es el coseno de la función por la derivada de esa función. Entonces, vamos a aplicar eso mismo a nuestra función y fijaros lo que nos quedaría. 0,40 se queda tal cual, es una constante que multiplica la función por la derivada del seno, que sería coseno de toda la función, y luego la derivada de la función. Fijaros que estamos derivando con respecto al tiempo, al derivar con respecto al tiempo, pi tercios por t nos quedaría pi tercios que sale fuera, luego la derivada de esto sería 0 porque no depende del tiempo, y la derivada de la fase inicial también sería
0 porque no depende del tiempo, es una constante. Entonces al final, simplificando, nos quedaría que la velocidad es 2pi partido 15 por el coseno de pi tercios por t más pi cuartos por x más esa fase inicial que es pi medios. Ahora que tenemos la expresión de la velocidad de vibración, pues vamos a ver dónde se encuentra la boya para t igual a 3 segundos, porque para poder calcular esa velocidad tenemos que sustituir el tiempo, que ya lo sabemos, pero necesitamos saber la posición de la boya para poder calcular esa velocidad. Fijaros que para t igual a 3 segundos, la boya se encuentra en x igual a 4 metros. Pues sustituimos esos dos valores en nuestra velocidad de propagación, nuestra expresión, y fijaros que al sustituir aquí ese t igual a 3, se nos va el 3 y el 3, al sustituir aquí x igual a 4 se nos va y nos quedaría finalmente 2pi partido 15 por el coseno de pi más pi medios. Al simplificar esto de aquí nos quedaría que la velocidad es igual a 2pi partido 15 por el coseno de 5pi medios, que eso da una velocidad de 0 metros por segundo. Fijaros que aquí la boya ha alcanzado la altura máxima, es decir, alcanza la posición máxima y luego vuelve a bajar y por tanto en ese máximo su velocidad es mínima, es decir, 0 metros por segundo. Ya habríamos acabado este ejercicio y nos pasaríamos al siguiente. Empezamos el problema número 4, que es de física del siglo XX, y nos dice: en una excavación arqueológica se ha encontrado un tótem de madera cuyo contenido en carbono 14 es el 53% del que tienen las maderas de árboles actuales en la misma zona. En el apartado A nos dice: determina en qué año fue realizado el tótem. Como dato para realizar este apartado, nos da el periodo de semidesintegración del carbono 14, que es 5730 años. Los datos que tenemos es el periodo de semidesintegración y luego también nos decía que el número de núcleos de carbono 14 que contenía el tótem correspondía al 53% al de las maderas de los árboles actuales de la zona. Eso lo que significa es que el número de núcleos de carbono 14 que tiene el tótem es igual al 53% del número de núcleos de la madera con la que fue fabricado. Teniendo eso en cuenta, pues vamos a aplicar la ley de desintegración y fijaros que nos dice que el número de núcleos actuales es igual al número de núcleos iniciales por e elevado menos la constante radiactiva y por el tiempo. Vamos a tener que despejar ese tiempo, pero primeramente vamos a sustituir algunos de los datos que tenemos y fijaros que sustituiríamos el número de núcleos actuales, que era 0,53 por n sub 0, igual a n sub 0 por e menos lambda por t. Fijaros que el número de núcleos iniciales y número de núcleos iniciales se nos iría y nos quedaría 0,53 igual a e elevado menos lambda por t. Para poder despejar ese tiempo, que está en exponencial, pues lo que tenemos que aplicar es logaritmo neperiano. Fijaros que vamos a aplicar logaritmo neperiano a ambos lados de la ecuación. Si el logaritmo de 0,53 es igual al logaritmo de elevado a menos lambda por t. Y justo el logaritmo de elevado a menos lambda por t sería menos lambda por t, porque cuando aplicamos logaritmo, ¿vale? La operación del logaritmo es: aquí tengo que elevar yo la base, en este caso la base del logaritmo neperiano es el número e, pues aquí tengo que elevar yo e para que me dé e elevado menos lambda t, pues al menos lambda t. Por tanto, el resultado de ese logaritmo es menos lambda t. Nos quedaría logaritmo de 0,53 es igual a menos lambda t. Despejaríamos el tiempo y nos quedaría logaritmo neperiano de 0,53 partido menos lambda, que es la constante radiactiva. Pero no tenemos ese valor. Lo vamos a calcular a partir del periodo de semidesintegración. Teniendo en cuenta que el periodo de semidesintegración es logaritmo de 2 partido esa constante radiactiva, pues despejamos la constante radiactiva y nos quedaría que esa constante radiactiva pasaría aquí multiplicando y el periodo de desintegración pasaría dividiendo y nos quedaría que la constante radiactiva es igual al logaritmo de 2 partido ese periodo de semidesintegración. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es sustituir la expresión del tiempo. El tiempo habíamos dicho que era logaritmo neperiano de 0,53 dividido esa constante radiactiva que pasa con el signo negativo, si el logaritmo de 0,53 dividido menos lambda,
pues esa menos lambda la vamos a sustituir por logaritmo neperiano de 2 partido el periodo de semidesintegración. Y nos quedaría lo siguiente, fijaros, el tiempo es el logaritmo neperiano de 0,53 menos esa lambda, pero esa lambda, esa constante radiactiva, vale logaritmo de 2 partido el periodo de semidesintegración. Aquí, este periodo de semidesintegración lo podemos pasar arriba, si no podéis sustituir luego en la calculadora directamente, pero bueno, así nos queda la expresión un poquito más reducida. Fijaros que nos quedaría logaritmo de neperiano de 0,53 por el periodo de semidesintegración dividido menos logaritmo de 2. Sustituimos el periodo de semidesintegración, que era 5.730, lo metemos todo en la calculadora y nos quedaría que el tiempo que tiene el tótem, los años que tiene el tótem, serían 5.248,31 años. Fijaros que esto lo hemos puesto en años porque esto no tiene unidades y no tiene unidades y por tanto el resultado también lo tenemos en años. Pero no nos pedía cuántos años tenía el tótem, sino que nos pide en qué año fue realizado el tótem. Teniendo en cuenta que el examen de física es del 2023, pues pondríamos 2023 menos esos años que tiene y nos queda menos 3.225. Eso significa que fue fabricado antes de Cristo, es decir, en el año 3.225 antes de Cristo. Y ya tendríamos el año exacto en el que fue fabricado ese tótem. Nos vamos al apartado siguiente. En el apartado B nos dice el carbono 14 se desintegra según la reacción carbono 14 igual a nitrógeno 14 más X. La partícula X tiene una energía total E igual a 0,66 megaelectronvoltios y una energía cinética igual a 0,156 megaelectronvoltios. ¿De qué tipo de reactividad se trata? Y luego nos dice, calcula energía en reposo y la masa de la partícula. Pues vamos a resolver este apartado B. Tenemos aquí los datos de nuestro apartado B. Y lo primero que nos pedía era que identificáramos esta partícula X que aparece en esta reacción de desintegración. Lo primero que vamos a hacer es ajustar esa reacción de desintegración. Fijaros que el carbono 14 pasa a nitrógeno 14 para dar esa partícula X. Tenemos que averiguar ese valor de A y ese valor de Z. Acordaros que A es el número másico, que es el número de protones más neutrones, y Z es el número atómico, que es el número de protones. Para ajustar la reacción de desintegración tenemos que tener en cuenta que el número másico a un lado de la reacción tiene que coincidir con la suma de los números másicos al otro lado de la reacción y el número atómico a un lado de la reacción tiene que coincidir con la suma de los números atómicos al otro lado de la reacción. Por tanto, 14 será igual a 14 más A y de ahí despejamos la A. A es igual a esto de aquí pasa restando a 14 menos 14 igual a 0. Hacemos lo mismo con el número atómico, sería 6 es igual a 7 más Z y de ahí despejamos la Z. Fijaros que al despejar la Z, este 7 pasa restando y me quedaría 6 menos 7 igual a menos 1. Fijaros que para esta partícula A es igual a 0 y Z es igual a menos 1. Se trata de una partícula beta y por tanto la reacción es una reacción de desintegración beta en la que un neutrón se convierte en un protón, un electrón y un antineutrino. Este es la partícula, es el electrón en la que se ha convertido ese neutrón. Fijaros que uno de los neutrones de aquí se ha convertido en un protón y por eso el número atómico aumenta. El número másico no varía porque ese neutrón se ha convertido en un protón y por tanto al final el número másico se conserva y luego daría también esa partícula beta que es un electrón. Vamos a calcular también esa energía en reposo que nos pedían y para ello pues vamos a tener en cuenta que esa partícula, ese electrón sale disparado a una velocidad muy elevada y que su energía total pues es igual a esa energía que tenía en reposo más esa energía cinética relativista que corresponde cuando esa partícula se mueve a velocidades muy elevadas. En este caso lo que nos pide es la energía en reposo, pues lo que vamos a hacer es despejar de esta expresión. Fijaros que la energía en reposo pues sería esa energía total que nos la daba menos la energía cinética que también nos la daban. Nos daban estos dos datos, la energía total es 0,667 megaelectronvoltios, mientras que la energía cinética pues era
en relativista es 0,156 megaelectronvoltios. Hacemos la resta y obtendríamos esa energía en megaelectronvoltios. Obtendríamos 0,511 megaelectronvoltios. Para pasar esta energía a julios, pues primeramente pasaremos los megaelectronvoltios a electronvoltios y luego esos electronvoltios a julios. Fijaros, megaelectronvoltios lo quiero pasar a electronvoltios, megaelectronvoltios lo quiero quitar, por lo tanto lo ponemos abajo para que se vaya y se vaya, y a la unidad a la que quiero pasar lo pondría arriba. Y hacemos el factor de conversión. 1 megaelectronvoltios, aquí la unidad grande le ponemos el 1, equivale a muchos de los que son más pequeños, es decir, a 10 a la 6 electronvoltios. Megaelectronvoltios y megaelectronvoltios se me iría y tendríamos que multiplicar por 10 a la 6. Ahora, para pasar los electronvoltios a julios, pues electronvoltios lo quiero quitar, pongo aquí la unidad de electronvoltios para que se me vaya en lados opuestos, y la unidad en la que quiero pasarlo, pues justo en la línea en la que está, ¿vale? Y haría el factor de conversión, diríamos 1 electronvoltios corresponde justo a esa carga del electrón, ¿vale? A 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Electronvoltios se me va con electronvoltios, y habíamos dicho que megaelectronvoltios se nos iba, y al final la operación que tenemos que hacer pues sería multiplicar 0,511 por 10 a la 6 por 1,6 por 10 a la menos 19 y nos daría esa energía en reposo de 8,176 por 10 a la menos 14 julios. A partir de esa energía en reposo vamos a calcular la masa en reposo de la partícula. Fijaros que para eso vamos a aplicar la ecuación de Einstein. Nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz en el vacío. Fijaros que en este caso lo que tenemos es energía en reposo, calcularemos la masa en reposo. Fijaros que la masa en reposo pues será esa energía en reposo partido la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado. Despejaremos de esta expresión, fijaros, la masa está aquí, eso que estamos multiplicando pasaría dividiendo. Sucediendo los valores, fijaros que ya tenemos esa energía en julios, sería 8,176 por 10 a la menos 14 julios, partido esa velocidad de la luz que nos la daba también, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y lo pondríamos al cuadrado, y nos quedaría al final pues 9,08 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y ya tendríamos la masa de esa partícula. Fijaros que es una masa muy pequeñita porque es una partícula muy pequeña, ¿vale? Ya tendríamos este ejercicio hecho y ya tendríamos acabado nuestro examen.